La princesa que olvidó su nombre. En el reino de Lilandria, donde los relojes daban la hora con campanadas de cristal y los caballos se trenzaban el cabello entre ellos al amanecer, vivía una princesa que era conocida por tener el nombre más largo de toda la historia real. Era tan extenso que los bardos necesitaban tomar un respiro en la mitad del canto, y las palomas mensajeras, al llevarlo escrito en diminutos pergaminos, a menudo se quejaban con graznidos airados, pero nadie se atrevía a cambiarlo. Ese nombre contenía un hechizo ancestral que protegía a la corona del olvido eterno. La princesa tenía 13 letras en su primer nombre, 9 en el segundo, y un apellido que solo se pronunciaba una vez al año durante el Festival de la Memoria, una ceremonia secreta que se celebraba bajo la luna azul. Ese festival, y este es un dato que pocos recuerdan, se realizaba dentro de un invernadero flotante, suspendido por globos hechos de hojas secas y savia de árbol parlante. Ahí, la princesa repetía su nombre en voz alta para que el mundo no lo olvidara, ni ella tampoco. Pero un año, el Festival de la Memoria fue cancelado. Nadie supo con certeza por qué. Algunos dijeron que fue por culpa de una tormenta de mariposas negras que revoloteaban tan densamente que oscurecieron el cielo durante 3 días. Otros afirmaron que la reina madre enfermó de una tristeza profunda, de esas que no se curan ni con cuentos alegres ni con sopa de luciérnagas. Lo cierto es que la ceremonia no ocurrió, y al despertar la mañana siguiente, la princesa no recordaba su nombre, ni su rostro, ni su historia. Se le veía deambular por el palacio como una muñeca de porcelana perdida en una casa que ya no reconocía. Preguntaba a los guardias cómo se llamaba. Ellos, en su intento de protegerla, no se atrevían a repetir el nombre completo sin el permiso del Consejo Real. Y es que, en Lilandria, decir un nombre completo sin permiso era considerado magia salvaje. Y la magia salvaje, como sabrás, tiene la costumbre de pedir algo a cambio. Los días se volvieron semanas y las semanas una locura colectiva. La corte entró en pánico. Las doncellas se cubrían el rostro con máscaras de papel para que la princesa no los olvidara también. Los poetas dejaron de rimar. El jardín de los pensamientos, un lugar donde crecían flores que susurraban recuerdos al oído, comenzó a marchitarse. Entonces ocurrió algo más extraño aún. Una joven de apariencia casi idéntica a la princesa apareció en la plaza central del reino, vestida con ropajes reales, montando un caballo con herraduras de oro. Dijo llamarse Princesa Elira Solmer y aseguró haber estado viajando por tierras lejanas para comprender el poder de su linaje. Tenía un aire confiado, hablaba con la voz justa y sabía detalles íntimos de la corte que solo los miembros reales conocían, como que el pastel preferido del rey era de limón con polvo de estrella, o que la puerta de la biblioteca secreta solo se abría con la palabra ebullición. Los cortesanos, hambrientos de estabilidad, la aceptaron con sospechosa rapidez, y ella, la impostora, supo adaptarse con destreza. En menos de un mes, tomó el mando de las audiencias, firmó decretos con elegante caligrafía y comenzó a reorganizar los archivos del reino. Nadie, excepto el jardinero real, sospechaba. El jardinero, un anciano con barba de musgo que afirmaba poder hablar con las raíces, juraba que la tierra no la reconocía como hija de Lilandria. Decía que el sauce sagrado del palacio, un árbol con más de 1000 años y ramas como brazos de abuela, se negaba a tocarla cuando ella pasaba cerca. Y es que el verdadero linaje de los reyes estaba entretejido con la flora encantada del reino. Si las plantas no te bendecían, no eras de sangre pura. Una tarde, el jardinero encontró a la princesa olvidada sentada bajo ese mismo sauce. Estaba murmurando sonidos sin sentido, como si intentara recordar una melodía enterrada. Entre sus dedos sostenía una ramita torcida,
y al verla, el árbol dejó caer una de sus hojas doradas sobre su hombro. Fue la primera señal en semanas, y no sería la última. Porque esa noche, mientras la impostora se preparaba para coronarse en una ceremonia privada, alegando que el pueblo no estaba listo para celebraciones públicas, algo se movió en las paredes del palacio. Un susurro antiguo, un viento con aroma a memoria perdida, y en la torre más alta, un libro sellado por tiempo y fuego comenzó a temblar. El libro que temblaba en la torre más alta del palacio no era un libro cualquiera. Lo llamaban el Códex del Alma Real, un tomo encuadernado en cuero de criatura extinta y con cerradura de voz. Contenía los nombres verdaderos de todos los herederos de Lirandia desde que el primer rey, Elián el Sincero, selló un pacto con el tiempo para que sus descendientes no pudieran ser borrados de la historia sin consecuencias. El libro solo se abría cuando alguien de sangre real olvidaba quién era. Se decía que si un impostor intentaba tocarlo, el libro lo devoraría por completo, reduciéndolo a polvo de ceniza con olor a traición. Esa noche, bajo la luna menguante, que en Lirandia se creía que escuchaba secretos, el libro comenzó a brillar. Un susurro salió de sus páginas cerradas, como si una antigua lengua quisiera recordar por sí misma. El jardinero, alertado por las raíces parlantes del sauce, subió los 199 escalones de la torre, cargando a la princesa olvidada en brazos, pues sus piernas flaqueaban como las ramas jóvenes de un abeto. Cuando la joven tocó la cubierta, el candado suspiró, y al pronunciar con dificultad el primer sonido de su nombre, Li, el libro se abrió con un crujido de siglos, liberando un torbellino de letras doradas que danzaron a su alrededor como luciérnagas borrachas de memoria. Cada letra recuperada era una chispa que encendía una imagen en su mente, un columpio entre nubes, la risa del rey, la voz dulce de su madre tarareando una canción sin letra, y el retrato antiguo de una niña con corona de flores, escrito al óleo con el título Princesa Liranelia Violeta Suntergard de Lirandia. Ahí estaba, su nombre, entero, vivo, y al pronunciarlo completo, un rugido bajo emergió del suelo del palacio. No era ira, era justicia. Las piedras del piso comenzaron a girar, como engranajes dormidos. El aire olía a jengibre y carbón encantado. Las paredes de la sala del trono, donde la impostora se coronaba frente a un espejo ceremonial, un objeto que reflejaba no el rostro, sino la verdad, comenzaron a agrietarse. El espejo, al mostrar su imagen, no reflejó corona ni belleza, reflejó una sombra sin nombre, un vacío con ojos, porque, dato curioso, en Lirandia, los espejos ceremoniales estaban fabricados con arena del primer desierto del mundo, que jamás mentía, ni aunque lo forzaran con magia. La impostora, al verse, gritó. Su voz no era de princesa, era la voz de una actriz olvidada, una huérfana de tierras lejanas, criada entre farsantes y titiriteros. Había robado la identidad tras escuchar en sueños el nombre de la princesa durante la tormenta de mariposas negras. No se llamaba Elira, su verdadero nombre era Marné, y había sido bendecida por un duende de feria que le ofreció el papel de su vida, sin advertirle que en Lirandia los papeles robados pesan más que los propios pecados. Las columnas del palacio comenzaron a temblar, y los lirios encantados que adornaban las ventanas dejaron de cantar. Un juicio natural se avecinaba. El reino entero, desde los panaderos que horneaban pan con canela mágica hasta los búhos sabios que entregaban mensajes al anochecer, supieron, sin que nadie lo dijera, que algo antiguo se había activado, que el equilibrio estaba por volver. La verdadera princesa, con el libro en brazos y el nombre brillando sobre su frente como una corona de luz, descendió la torre. Con cada paso que daba, el palacio se reordenaba. Las estatuas volvían a su sitio, los relojes ajustaban su tiempo,
y las plantas cantaban a coro una melodía antigua que sólo los verdaderos herederos podían entender. La impostora, ahora despojada de todo encanto, fue arrastrada hacia el centro del salón del trono, donde la tierra abrió una grieta en forma de lágrima, una grieta que no ardía ni quemaba, pero congelaba el alma. El castigo no era muerte ni exilio, era olvido, porque en Lirandia el olvido era peor que la muerte, era convertirse en eco sin origen. Y así, sin nombre ni recuerdo, Marné desapareció entre las grietas del tiempo. Pero la historia no termina ahí, porque cuando la princesa intentó sentarse en su trono, el asiento de mármol no la reconoció de inmediato. Se negó a dejarla reposar, como si algo más tuviera que probarse. Fue entonces cuando el jardinero se acercó, con los ojos húmedos de siglos, y dijo: «Tener nombre no basta, mi reina. Debes recordar el porqué de ese nombre. Solo entonces el trono se inclinará». Y con esa advertencia, la princesa comprendió que su misión no era solo recuperar su lugar, sino también desenterrar las piezas perdidas de su historia, aquellas que habían sido borradas, no por casualidad, sino por voluntad. Fue entonces cuando, entre las sombras del invernadero flotante, aquel donde se celebraba el Festival de la Memoria, una figura antigua abrió los ojos por primera vez en 100 años. Una figura que conocía demasiado bien el nombre Liranelia, porque fue quien lo escondió. La figura que abrió los ojos en el invernadero flotante no era humana, aunque alguna vez lo había sido. Su piel tenía la textura de un mapa antiguo, con arrugas que marcaban rutas y decisiones olvidadas. Su cabello flotaba en el aire como si viviera bajo el agua, y de su espalda sobresalían ramas secas de memoria cristalizada. Se llamaba Ariastel, el guardián del olvido, un antiguo consejero del linaje real que había sido maldecido por querer salvar a la princesa a su manera. Hace exactamente 13 años, durante una conjunción estelar conocida como la Noche de los Tres Cielos, Ariastel había descubierto una profecía escondida entre los pétalos de una flor extinta. Cuando la heredera ame sin temor, el reino caerá por su confianza, pero si olvida antes de amar, el reino se salvará a un precio. Convencido de proteger a Lirandria, Ariastel hizo lo impensable. Selló los recuerdos de la pequeña Liranelia en 3 fragmentos y los dispersó en distintos rincones del reino. Uno en el reloj de arena del Monte Cristal, otro en el espejo de agua del bosque reverso, y el último en el corazón de una criatura que no conocía el amor, él mismo. «Perdóname, princesa», dijo Ariastel al verla entrar al invernadero. «Elegí por ti, pensando en todos, pero olvidé que el amor no se previene, se honra». La princesa lo miró, sin rencor. Su nombre brillaba menos ahora, como si el peso del entendimiento lo apagara con ternura. «Lo sé, Ariastel. Yo también vi la profecía, solo que tú la entendiste con miedo, y yo, ahora, con fe». Y así, el último recuerdo, el de su primer amor, una rosa encantada que solo florecía en su cumpleaños, regresó. Esa rosa había sido plantada por el jardinero cuando ella nació, y cada año cambiaba de color según su estado de ánimo. En el último cumpleaños, antes de olvidar, la rosa se volvió negra, señal de que alguien había alterado su destino. Ese fue el día en que Ariastel selló sus memorias. Liranelia se arrodilló junto al viejo consejero. Le colocó sobre la palma una de las hojas de la rosa resucitada. Cuando la hoja tocó su piel, Ariastel comenzó a llorar rocío de luna, y en su llanto sus ramas florecieron. Una por una se abrieron flores de memorias ajenas, juegos de infancia, secretos del trono y los nombres de aquellos que habían sido olvidados por error. Porque, dato curioso, cada vez que alguien en Lirandria olvidaba un nombre importante, una flor sin raíz nacía en el jardín de las pérdidas, esperando ser cuidada por alguien valiente. Con los 3 fragmentos reunidos, la princesa recuperó no solo su historia, sino también
la historia del reino. Supo entonces que su abuela no había muerto por fiebre de dragón, sino por una traición, que su madre había ocultado un romance con una reina del sur, que su padre había negociado con el viento, cambiando una guerra por 20 años de niebla. Y aún así, con toda esa verdad sobre sus hombros, Liranelia no tambaleó, porque al fin y al cabo los nombres no hacen reyes, pero las decisiones sí. El trono la esperó. Esta vez, al tocar el mármol, no hubo resistencia. El asiento se adaptó a su cuerpo y una melodía silenciosa vibró en todo el reino. Las estrellas cambiaron de lugar. Los búhos escribieron nuevos mapas. El Códex del Alma Real agregó una nueva página. Liranelia Primeroenich, la reina que recordó. La gente del reino despertó de un letargo invisible. Los pastores hallaron ovejas que no recordaban haber perdido. Los relojes marcaban la hora exacta por primera vez en décadas. Incluso los gatos del callejón de las 6 campanas, conocidos por guardar secretos, salieron a maullar la noticia. Y la rosa encantada, aquella que marcaba los años de la princesa, floreció una vez más, esta vez de un rojo tan intenso que parecía pintado con tinta de rubí. Pero hubo algo más. La princesa, ahora reina, decidió no castigar a Ariastel. Lo nombró cuidador de la memoria colectiva y fundó una biblioteca donde cada habitante podía guardar un recuerdo importante para no volver a perderlo jamás. Así nació el Archivo de la Verdad Voluntaria, una colección de vivencias, errores y amores, donde lo olvidado era sagrado y lo recordado, compartido. Y aunque el reino volvió a la calma, la reina sabía que olvidar no siempre era una maldición. A veces era un descanso. A veces el alma simplemente necesitaba tiempo para reencontrarse consigo misma. Como último gesto, Liranelia mandó grabar en la puerta del castillo una frase para que todos la leyeran al entrar. No temas olvidar, pero jamás dejes de buscar tu nombre. Y así, entre libros que cantaban, jardines que susurraban y espejos que contaban la verdad, la princesa que olvidó su nombre se convirtió en la reina que jamás permitió que su pueblo se perdiera a sí mismo. Si este cuento te atrapó, prepárate para el próximo. Prometemos llevarte aún más lejos. Quédate con nosotros y sigue soñando. El dragón que lloraba rosas. En un rincón del mundo, donde los mapas se negaban a dibujar fronteras, existía un valle tan escondido que ni siquiera el viento podía entrar sin pedir permiso. Se llamaba el Silencio de Nitael, y no lo habitaba ninguna criatura humana, salvo un dragón. Pero no uno de esos dragones con escamas de hierro y fuego en la garganta. Number este era un dragón de ojos tristes y corazón roto. Su nombre era Tarnor, y lloraba rosas. Sí, rosas. Cada vez que una lágrima recorría sus mejillas de humo suave, caía al suelo y florecía una rosa única. Algunas tenían pétalos con forma de alas, otras olían a canciones antiguas. Las más tristes solían tener espinas que cantaban en las noches. Y, dato curioso, una vez, un botánico que se perdió en el valle tomó una de esas rosas para estudiarla en su invernadero, pero la flor se marchitó en cuanto cruzó la frontera del valle, como si necesitara la tristeza del dragón para sobrevivir. Tarnor no siempre había llorado. Hubo un tiempo en que su risa espantaba a las nubes y su vuelo pintaba auroras en el cielo. Se decía que su fuego era tan limpio que cocinaba sin quemar. En esos días, el dragón era amigo de los relojes de arena y los búhos sabios. Incluso jugaba ajedrez con el último unicornio del norte. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni siquiera los árboles que todo lo recuerdan, se atreven a nombrar en voz alta. Algo que hizo que Tarnor dejara de rugir, de volar, de hablar. Solo se encogió en la cima del monte Holowen y comenzó a llorar en silencio. La primera rosa nació la noche siguiente. Fue blanca como la luna,
pero con gotas de escarcha en los bordes. Los duendes que la encontraron supieron que algo poderoso se había roto, y como no podían tocarla sin quedarse mudos, comenzaron a dejarle ofrendas al dragón, cuerdas de arpas, frascos de perfume, cartas que nunca enviaron. Lo extraño era que Tarnor no se movía, nunca. Nadie lo había visto abrir los ojos desde hacía años, pero cada mañana, bajo su hocico, aparecían nuevas rosas. Las flores formaban senderos, frases, constelaciones en el suelo. Una vez las rosas escribieron: «Me acuerdo de ella», y así fue como nació la leyenda. Los bardos, sin saber la historia real, inventaron 1000 versiones: que el dragón se había enamorado de una estrella, que había perdido una batalla contra la reina de los espejos, que su fuego había destruido un reino por accidente. Algunos incluso decían que lloraba para controlar el clima, porque cada vez que aparecía una nueva rosa, llovía suavemente al atardecer. Pero nadie sabía la verdad, excepto una niña. Su nombre era Caela, y vivía en la aldea de Wirden, justo al borde del silencio de Nizael. Era huérfana, criada por un viejo relojero que coleccionaba palabras antiguas. A los 7 años, Caela se cayó en un pozo y estuvo 2 días sin agua ni comida. Fue rescatada cuando un enjambre de mariposas de pétalos, sí, mariposas nacidas de rosas, revoloteó sobre el pozo hasta que alguien la encontró. Desde entonces, Caela soñaba con el dragón, no con su forma completa, sino con un ojo que parpadeaba lento, como una puerta que dudaba si abrirse. Cada vez que soñaba con él, algo florecía en su habitación: una pluma, una gota de miel sólida o una pequeña rosa que se deshacía al contacto. El viejo relojero decía que eso era memoria prestada. Algunas criaturas están hechas de nostalgia, Caela, y si sueñas con ellas, pueden usarte como espejo. Fue entonces cuando Caela decidió ir al valle. Con solo 9 años y una bufanda hecha de hilos de lana y canciones, cruzó la frontera sin miedo. Iba en busca de respuestas. Quería saber por qué el dragón lloraba y por qué su corazón parecía doler cuando él lo hacía. Pero justo cuando Caela llegó al pie del monte Hollowen, una lluvia de pétalos descendió del cielo, tan espesa como la nieve. Cada pétalo susurraba un nombre distinto. Uno de ellos, curiosamente, decía Caela. Y al mirar hacia la cima, vio por primera vez al dragón abrir un ojo. Un solo ojo, como un sol gris que despertaba de un sueño largo. Y entonces sucedió algo que cambiaría para siempre el equilibrio del valle y la historia de Caela. Caela sintió cómo su corazón se apretaba, no por miedo, sino por una sensación extraña, como si acabara de abrir un libro que ya había leído en otra vida. Tarnor, desde lo alto, la observaba en silencio. Su ojo era tan inmenso que Caela podía ver el reflejo de su bufanda ondeando en su pupila, y aunque el dragón no se movió, el suelo tembló ligeramente, como si el monte mismo hubiese suspirado. Los pétalos seguían cayendo. Caela se arrodilló y tomó uno entre sus manos. Al tocarlo, vio una imagen, un instante congelado en una memoria que no era suya, una joven de cabello de fuego y alas de luz acariciando el hocico de Tarnor. El dragón reía y en su pecho brillaba una gema dorada. La joven lo miraba como si fueran uno solo, pero entonces, oscuridad, fuego, gritos que no se oían pero se sentían, y el dragón solo, muy solo. Cuando Caela soltó el pétalo, este se deshizo en polvo brillante. Ella era real, dijo en voz baja. Tú la amabas, ¿verdad? Tarnor no respondió, pero otra lágrima cayó, y donde tocó la tierra nació una rosa de 3 colores, azul, blanco y rojo. Cada pétalo tenía forma de nota musical. Era la primera vez que Caela veía una rosa que parecía cantar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, pequeñas criaturas comenzaban a aparecer, atraídas por la presencia de la niña. No eran hadas ni duendes tradicionales.
Eran más bien recuerdos con forma. Una de ellas tenía un cuerpo de ceniza y alas de calendario. Otra parecía un pez flotante hecho de pergaminos. Todas miraban a Kaela con un respeto que asustaba. «¿Por qué están aquí?», preguntó. Una de las criaturas respondió con voz de viento. «Has tocado su pena sin corromperla. Él no llora por dolor. Llora para que no se olvide lo que fue. Las rosas son su defensa y su castigo». Kaela frunció el ceño. Había algo más, algo que no encajaba. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con la mujer de los pétalos de fuego? Las criaturas se miraron unas a otras. Finalmente, la más antigua, una que parecía un libro con alas, se posó sobre su hombro y le contó una historia que jamás se había dicho en voz alta. Resulta que Tarnor no era solo un dragón, era el guardián del equilibrio floral, una fuerza que mantenía vivos los bosques de las emociones. Cada criatura mágica tenía un jardín interno, y cuando el equilibrio floral se rompía, esos jardines morían. La joven de cabello de fuego, llamada Elandra, era la única capaz de comunicarse con la raíz central de ese poder. Era su compañera, su vínculo con el mundo emocional, pero Elandra fue robada por los espejos del olvido, seres que viven entre los reflejos mal recordados. No la mataron, pero la fragmentaron en recuerdos que no podían ser nombrados. Tarnor intentó recuperarla, pero a cambio perdió su llama y su voz. Desde entonces, cada lágrima que caía era un intento de conservar una parte de ella. Las rosas eran trozos de Elandra. Kaela se cubrió la boca. Por eso los pétalos susurraban nombres. Por eso el valle estaba lleno de flores que cantaban en silencio. Tarnor no lloraba por pena, lloraba para reconstruirla. Pero había un precio. Cada vez que lloraba, parte de su cuerpo se volvía piedra. Desde sus alas hasta su cola, el dragón estaba convirtiéndose lentamente en una estatua viva. Le quedaban, según el libro con alas, solo 3 lágrimas más antes de endurecerse por completo, y entonces Kaela entendió su papel. ¿Y si pudiera recordarla por él? Las criaturas se estremecieron. Eso no había ocurrido jamás. Pero el libro dijo: si tocas la raíz del recuerdo, podrías despertar lo que queda de Elandra, pero tendrás que entrar en la rosa más profunda, la del centro del valle. Nadie ha llegado nunca. Es una flor que crece bajo tierra, regada solo por lágrimas verdaderas. Kaela se levantó. Sabía lo que debía hacer. Se quitó la bufanda y la colocó en el suelo, como una promesa. Luego miró al dragón, que ahora tenía ambas pupilas abiertas, temblorosas, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Y justo cuando Kaela dio el primer paso hacia la caverna donde nacía la flor escondida, una nueva lágrima cayó de Tarnor. Era la penúltima, y con ella el cielo se partió en dos como una cáscara de huevo celestial, revelando la entrada secreta a lo que nadie había visto jamás. El cielo, partido como un espejo roto, revelaba un haz de luz que descendía directamente hacia el centro del valle, allí donde ninguna flor había brotado aún. Kaela avanzó con los pasos de quien camina dentro de un sueño del que no quiere despertar, mientras las criaturas del recuerdo la seguían en silencio. Cada una cargaba un pétalo sobre la espalda, como si supieran que el final del viaje les pertenecía también a ellas. El camino descendía por una escalera de raíces vivas que latían como corazones, y el aire se volvió espeso, perfumado de una tristeza dulce. En lo más profundo, donde la luz apenas alcanzaba, Kaela encontró una sola flor, cerrada, gris, rodeada de piedras negras que parecían murmurar en voz baja. Era la rosa del origen, la raíz de Elandra. Y ahora, susurró Kaela. El libro con alas revoloteó y se posó sobre una roca. Abrió una de sus páginas con gesto solemne. Debes entregarle un recuerdo que nunca hayas contado, uno que esté tan enterrado que incluso tú lo hayas olvidado. Kaela cerró los ojos. Buscó dentro de sí. No encontró miedo,
No encontró alegría, pero sí halló algo, la imagen de una noche lluviosa, años atrás, cuando vio morir a su madre sin poder decirle adiós. Aquella noche se prometió nunca llorar, nunca sentir de nuevo ese hueco. Lo había olvidado, o eso creía. Una lágrima rodó por su mejilla. No era la de Tarnor, era suya. Y entonces ocurrió. La rosa gris absorbió la lágrima como si hubiese esperado siglos por ella. Tembló. Se abrió en cámara lenta, mostrando un interior dorado, tan luminoso que iluminó las paredes de la caverna. De su centro brotó una melodía que no provenía de este mundo, una mezcla de voz humana y rugido de dragón. Caela cayó de rodillas, no por debilidad, sino por la intensidad de la belleza. La rosa estalló en miles de pétalos que volaron hacia la superficie, atravesando la piedra, la tierra y el tiempo mismo. Y en lo alto del valle, Tarnor alzó la cabeza. Su cuerpo, que ya mostraba grietas y manchas de piedra, comenzó a iluminarse. De su pecho surgió una silueta, primero luz, luego forma, luego esencia. Elandra. Estaba incompleta, casi como un fantasma, pero sus ojos eran suyos. Se acercó al hocico del dragón, y por primera vez en 1000 años, Tarnor dejó escapar un sonido. No un rugido, sino un suspiro, como el viento que pasa por un instrumento antiguo. Caela emergió de la caverna. Todo el valle la recibió en silencio, pero ahora las rosas no lloraban, cantaban. Elandra se giró hacia Caela. Aún era un reflejo, pero en su voz había gratitud. Gracias por recordar lo que todos olvidaron. Y entonces se despidió, porque Elandra no vino para quedarse. Solo necesitaba reunir sus partes para fundirse con Tarnor y terminar la canción. Era su última danza, su último florecer. Tarnor lanzó un rugido final. De sus ojos brotó la tercera y última lágrima, pero ésta no cayó al suelo. Voló hacia Caela, flotando como un colibrí hecho de cristal. Cuando tocó su frente, la niña comprendió todo. No solo el amor, no solo el dolor, sino la memoria del mundo. Recordó cuentos que aún no habían sido contados, dragones que no existían pero sí soñaban, y jardines que brotaban solo cuando alguien los imaginaba. Y así fue como el Valle de las Rosas Llorosas se transformó. Ya no era un lugar de penas, sino de música y revelación. Caela regresó al reino, pero no como una niña común. Su voz traía historias que nadie más podía inventar. Cada noche, en la plaza, narraba la historia del dragón que lloraba rosas. Nadie sabía si era real, nadie sabía si lo soñó, pero cada vez que terminaba su cuento, en algún lugar lejano, nacía una flor nueva. Y si ponías atención suficiente, esa flor susurraba tu nombre. ¿Te gustó este cuento? Entonces no te pierdas el siguiente. Te sorprenderá aún más. Acompáñanos y vive cada historia como si fuera la primera. La torre que caminaba por las noches. En un rincón olvidado del reino de Lúrien, donde los relojes se negaban a funcionar por la humedad y los gallos cantaban cuando les daba la gana, existía una torre tan antigua que no aparecía en ningún mapa moderno. No tenía puertas visibles, ni ventanas, ni siquiera enredaderas que la delataran como ruina. Era una construcción de piedra gris, lisa como el lomo de una anguila y alta como un cuento que se repite generación tras generación. Pero lo curioso no era la torre en sí. Lo verdaderamente extraño era que cada mañana aparecía en un sitio distinto. Un día estaba al borde del bosque encresado, al siguiente se encontraba a medio camino del mercado, empujando con su base la carreta del panadero, que juraba no haber visto nada. Al otro día descansaba a la orilla del lago Liris, reflejándose en el agua con la insolencia de quien se sabe indescifrable. Nunca se oían pasos, nunca se veían huellas, pero cada amanecer ahí estaba, la misma torre, en un lugar nuevo. El pueblo, claro, no sabía qué hacer con aquello. Había quien pensaba que era un castigo de los antiguos dioses.
Otros creían que dentro vivía un espíritu que no podía dormir y salía a caminar en forma de torre. Los niños hacían apuestas sobre dónde aparecería al día siguiente, y los ancianos, que siempre se sentaban a murmurar en la plaza, se limitaban a decir, con voz ronca, «No hay que seguir lo que no quiere ser seguido». Y sin embargo, como pasa en los cuentos y en la vida, hubo alguien que no pudo resistirse a desobedecer ese consejo. Su nombre era Elian, y no era un caballero, ni un mago, ni un huérfano con destino escrito en una estrella. Era simplemente un aprendiz de relojero. Tenía manos ágiles, ojos atentos y una pregunta en la punta de la lengua desde que era niño. ¿Por qué? ¿Por qué las agujas del reloj siempre giraban hacia la derecha? ¿Por qué los gatos dormían tanto? ¿Y por qué, por todos los engranajes del mundo, una torre sin piernas podía moverse? Elian llevaba años anotando en secreto los lugares donde aparecía la torre. Usaba mapas que él mismo dibujaba, porque los cartógrafos del reino se negaban a incluir esa cosa andante en sus pergaminos. Descubrió que los movimientos no eran tan aleatorios como parecían. A veces seguían la ruta de una vieja carretera que ya no existía. A veces formaban palabras extrañas si se unían los puntos en el mapa. C-A-S-A leyó una vez, y la noche siguiente la torre no apareció, como si se hubiese tomado un descanso tras hablar. Entonces Elian decidió hacer lo que nadie se atrevía, seguirla. Preparó un morral con pan seco, una linterna con corazón de luciérnaga y un par de lentes de aumento, por si el misterio era demasiado pequeño. Esa noche se escondió detrás de un molino viejo donde la torre había aparecido al atardecer. Se mantuvo despierto a fuerza de masticar raíces de tulia, una planta que sabía a rayos, pero espantaba el sueño, y esperó. A las 3 campanadas tras la medianoche ocurrió. Primero, un leve crujido como el de una roca que se despereza. Luego, un sonido sordo, acompasado. Clonk, clonk, clonk. La torre comenzó a inclinarse, como si estirara una pierna invisible, y se movió, se movió. No caminaba como un ser vivo, sino como una idea que cambia de lugar. El suelo no temblaba, los pájaros no despertaban, pero allí iba, deslizándose sin tocar realmente la tierra. Elian se puso en marcha tras ella, manteniéndose a distancia. Su corazón golpeaba como un tambor mal afinado. A cada paso que daba, el aire se volvía más frío, el paisaje más extraño, y cuando la torre llegó a un claro oculto por los árboles, algo increíble sucedió. Se detuvo. Una rendija invisible se abrió a sus pies. Una escalera descendía hacia la nada, tallada en piedra negra y cubierta de polvo antiguo, del tipo que solo cae en lugares donde el tiempo se estanca. Elian tragó saliva. Podía regresar. Podía escribir en su cuaderno: la torre camina, lo hace en silencio y se detiene en claros donde el mundo no mira. Pero no lo hizo, porque en ese momento un aroma lo envolvió. No era perfume ni humo. Era el olor de su infancia, del pan horneado por su madre y de las páginas de su primer libro de cuentos. ¿Cómo podía esa torre conocer su memoria? Elian dio un paso hacia la entrada, y en ese instante, una voz, una que no sonaba como ninguna voz humana, susurró: «No se entra por curiosidad, se entra por deuda». Y antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la escalera lo engulló. Y así comienza el verdadero descenso hacia el corazón del enigma. Dicen que toda escalera que desciende hacia lo desconocido también baja dentro de uno mismo. Y Elian, al bajar aquellos escalones ocultos, sintió cómo se le deshacían las certezas que había acumulado durante años. Cada peldaño parecía pesar más que el anterior, y no por fatiga, sino por la gravedad de los secretos que lo aguardaban abajo. La torre, desde dentro, no era como se la imaginaba. No era hueca ni tenía paredes de piedra. Era más bien como estar dentro de un recuerdo sólido. Cada nivel contenía una escena detenida en el tiempo.
un salón lleno de relojes que marchaban hacia atrás, una biblioteca donde los libros susurraban al oído, una cocina donde el humo formaba letras que narraban viejas leyendas. Pero lo más inquietante no era lo que veía, sino que todo le resultaba vagamente familiar. En el tercer nivel encontró un retrato de una mujer idéntica a su madre, pero con una corona torcida y un vestido que parecía hecho de hojas secas. En el quinto, una jaula de cristal contenía un objeto muy peculiar, su primer diente de leche, montado como si fuera una reliquia. En el séptimo piso, y aquí Elian tembló hasta las pestañas, descubrió una habitación entera decorada con dibujos suyos, los que había hecho de niño y que su madre había quemado accidentalmente en la chimenea. ¿Cómo estaban allí? Cada espacio no solo albergaba recuerdos, sino versiones posibles de ellos. Era como si la torre no caminara para esconderse, sino para coleccionar. No cosas, no objetos, personas. Más bien, los fragmentos de ellas que se pierden en el tiempo. ¿Qué eres tú?, preguntó Elian al aire espeso del lugar. Una risa respondió desde el último piso. No era una risa burlona ni siniestra. Era una risa cansada, como la de alguien que ha esperado siglos para que le hagan esa pregunta. «Yo soy lo que queda de los que olvidan», dijo la voz, que no venía de una boca sino de las paredes mismas. «Soy la suma de los pasos no dados, los nombres no recordados, las historias no contadas». Entonces Elian comprendió. La torre era una memoria viva, una criatura antigua que caminaba para no desvanecerse, buscando personas cuyas memorias contenían piezas perdidas para conservarlas como suyas. Era la razón por la que aparecía en lugares aparentemente aleatorios. Seguía el rastro de quienes estaban comenzando a olvidar quiénes eran. «¿Y por qué me trajiste a mí?», susurró Elian, aunque ya sabía la respuesta. Porque, en el fondo, hacía tiempo que se sentía vacío, como si algo esencial se le hubiera extraviado. Porque, aunque recordaba su nombre, no recordaba su propósito. Porque cada engranaje que construía en el taller le parecía más ajeno. Porque la torre no era un castigo, ni un misterio, sino una invitación. La voz, ahora suave, añadió: «Tú no me seguiste por curiosidad, Elian. Me seguiste porque una parte de ti ya vive aquí». Y entonces, como si el mundo se diera la vuelta, Elian dejó de sentir su cuerpo. Flotó, no como un fantasma ni como un sueño, sino como si su conciencia se diluyera en los muros, en los escalones, en el aire saturado de polvo antiguo. Vio su vida desde afuera, la infancia feliz, la adolescencia con preguntas sin respuesta, la adultez vacía, y entendió que lo que le faltaba no era un recuerdo, sino una verdad. Él había nacido dentro de la torre. Su madre, una mujer sabia que había hecho un trato con lo arcano para concebir un hijo cuando ya no podía, había entrado a la torre y había salido 9 lunas después, con Elian en brazos y un secreto en el alma. Pero a cambio, la torre se había quedado con algo, su rastro. Por eso, los mapas nunca lo incluían. Por eso las brújulas se volvían locas cuando él estaba cerca. Por eso sentía que el mundo no le pertenecía. Él era parte de ella, y la torre, al caminar cada noche, solo trataba de acercarse a él sin asustarlo. «¿Y ahora qué soy?», preguntó Elian con voz de viento. «Eres el custodio», respondió la torre, «el primero en siglos que ha venido por voluntad propia». Una luz dorada descendió por las escaleras, como si la torre abriera su corazón. Desde el exterior, en lo alto del cerro perenne, los aldeanos vieron cómo una rendija se encendía con un fulgor suave, casi maternal, y cuando los primeros rayos del amanecer asomaron, la torre ya no se movió más. Pero quienes se atrevieron a acercarse en los días siguientes juraron que habían escuchado pasos en su interior, risas suaves y el tic-tac de un reloj que no obedecía a ningún tiempo conocido. Y justo cuando creyeron que todo había terminado, la torre volvió a moverse, pero esta vez no lo hizo de noche.
A plena luz del día, los cimientos se despegaron del suelo como si fueran raíces que decidieran seguir creciendo. No hubo temblores ni grietas, fue un andar suave, como de alguien que ya no necesita esconderse. Y sobre una de las almenas más altas, alguien los observaba, Elian, pero ya no era del todo humano. Su silueta parecía hecha de piedra antigua y neblina, y sus ojos brillaban como las vetas de un cuarzo pulido. Desde lo alto, saludaba con una mano extendida, y aunque no hablaba, todos entendían el mensaje. La torre ya tenía a su guardián, y había despertado. Desde ese día, los habitantes del valle notaron que la torre seguía caminando. Sí, pero ya no al azar. Se detenía en lugares muy concretos. En cada parada se abría su gran puerta de hierro con bisagras de cobre cantoras y dejaba entrar a un solo visitante, alguien que había perdido algo importante, pero que no lo sabía. A veces era una anciana que había olvidado cómo era reír. A veces un niño que no recordaba el rostro de su padre. Una vez, incluso, fue un joven poeta que había escrito miles de versos sin saber por qué ninguno lo conmovía. Todos entraban sin temor, y salían diferentes, no curados, no transformados por completo, pero sí con una mirada distinta, como si la torre les hubiera susurrado un secreto que solo ellos podían entender. Y aquí viene uno de los datos más curiosos, aunque pocos se atreven a repetirlo en voz alta. Cada vez que alguien sale de la torre, ésta parece más alta. Los sabios del reino comenzaron a especular que la torre no solo caminaba, sino que crecía con cada verdad recuperada, con cada memoria restaurada. Algunos arquitectos intentaron medirla, pero sus cálculos nunca coincidían. Los números bailaban en los planos como si se burlaran del intento. En los registros más antiguos del valle de Arkhalem, guardados por los escribas de la montaña hueca, se descubrió que una torre con idéntica estructura ya aparecía en relatos de hace 1300 años, pero entonces era solo un pilar bajo, rodeado de humo. En aquel entonces la llamaban la piedra del olvido. Los antiguos decían que toda torre era, en realidad, un puente entre lo que fue y lo que podría haber sido. Un sitio donde los caminos no tomados se conservan como ecos, esperando a ser escuchados. Muchos siglos después, cuando la gente comenzó a escribir cuentos y canciones sobre la torre que caminaba por las noches, surgió una pregunta que dividió a los sabios. ¿La torre existe para los que olvidan o para los que recuerdan demasiado? Los niños, sin embargo, tenían una respuesta mucho más simple. Decían, la torre camina porque sueña con volver a casa, y esa casa quizá no es un lugar, sino una persona. Hoy en día, si visitas las tierras altas de Erengel, justo cuando el sol se pone y el viento se vuelve dulce como el mosto nuevo, puedes ver la silueta de la torre en la distancia. Camina lentamente, cruzando laderas y bosques, dejando apenas huellas redondas que al amanecer florecen con un musgo dorado imposible de reproducir. Algunos afirman que Elian todavía vive allí arriba, cuidando de los recuerdos ajenos, rescatando los propios, hablando con la torre en un idioma que nadie más conoce. Dicen que le gusta el sonido de las campanas viejas y que cada vez que alguien toca una sin saber por qué, es porque la torre ha pasado cerca de su corazón. Hay incluso quien asegura haberla seguido, como hizo Elian, y haber escuchado la misma risa antigua, suave y triste, que lo invitaba a entrar, pero nadie ha logrado quedarse, porque la torre solo elige a uno cada 100 años. Al menos, eso dice la leyenda. ¿Y tú que estás escuchando esta historia? ¿Sientes a veces que olvidas cosas que no deberías? ¿Te despiertas sabiendo que soñaste con una torre, pero ya no puedes describirla? ¿Te atraen los caminos estrechos, las colinas que parecen observarte, los relojes sin manecillas? Entonces quizás, solo quizás, la torre ya viene por ti, y si alguna noche no encuentras tu casa donde la dejaste, tal vez no te perdiste tú.
Tal vez solo cambió de lugar el mundo. Esto apenas comienza. Si disfrutaste este cuento, lo que viene te encantará. Quédate con nosotros y descubre más mundos increíbles. El niño que tenía un reloj en el pecho. En un remoto pueblo rodeado por montañas de verdes colinas y densos bosques, vivía un niño peculiar que, al nacer, trajo consigo una carga extraña y misteriosa. En lugar de un corazón común, su pecho albergaba un reloj. No era un reloj cualquiera, sino uno con un brillo dorado que reflejaba las estrellas del cielo nocturno, y sus campanadas no marcaban la hora, sino el destino de todos aquellos que vivían cerca de él. El niño, que fue llamado Aiden, no recordaba cuándo había llegado ese reloj, ni cómo había llegado a alojarse en su pecho. Sus padres, unos humildes artesanos, nunca habían visto algo igual, y temían que el reloj fuera una maldición o un signo de que su hijo estaba marcado para algo mucho más grande o más oscuro de lo que podían comprender. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que el reloj no solo estaba vivo, sino que influía en todo a su alrededor. Cuando Aiden lloraba, el reloj emitía un tintineo suave que hacía que las campanas del pueblo sonaran, y cuando se reía, el reloj marcaba una hora exacta, como si toda la vida de aquel lugar se sincronizara con sus emociones. Los aldeanos, intrigados y a la vez asustados, se preguntaban sobre el poder de Aiden, pero al mismo tiempo su curiosidad crecía. Nadie podía comprender cómo sus latidos, como si fueran una señal de la naturaleza misma, marcaban el ritmo de sus vidas. Si Aiden se sentía feliz, el sol brillaba más intensamente, y si se sentía triste, la lluvia caía en el pueblo con tal fuerza que los ríos desbordaban. La gente susurraba leyendas sobre el niño, y muchos comenzaron a llamarlo el niño del reloj, un nombre que se expandió de boca en boca por todo el lugar. En sus primeros años, Aiden no entendía por qué su reloj era tan importante, ni por qué todo parecía girar alrededor de él. A menudo se sentaba junto al río, mirando cómo el agua fluía con calma, mientras el reloj dentro de su pecho marcaba un tiempo que parecía solo suyo. Sus padres, preocupados, le advertían que nunca debía hablar del reloj ni dejar que nadie más lo viera, pues temían que alguien pudiera desear apoderarse de su misterioso poder. Aiden, en su inocencia, siempre cumplía con la advertencia, pero en lo más profundo de su ser, sentía que había algo aún más grande en juego, algo que solo el reloj podía revelar. A lo largo de los años, Aiden comenzó a notar un patrón inquietante. El reloj no solo respondía a sus emociones, sino que parecía influir en las decisiones de la gente que vivía cerca de él. Las familias del pueblo, que durante generaciones habían luchado por sobrevivir y prosperar, empezaron a cambiar. Los agricultores, por ejemplo, ya no luchaban contra la sequía. En su lugar, cosechaban abundantes campos, como si el reloj en el pecho de Aiden se encargara de que la naturaleza les fuera favorable. Los herreros, que antes luchaban por encontrar metales preciosos, ahora descubrieron minas inexploradas llenas de riquezas. Pero, al mismo tiempo, una extraña sensación de inquietud se apoderaba del pueblo. Cuando alguien desobedecía o actuaba de forma malvada, el reloj sonaba con un eco mucho más profundo, como si intentara advertir de algo terrible. Lo más extraño de todo fue que, cada vez que el reloj marcaba una hora exacta, algo en el aire cambiaba. No era solo el viento o el clima lo que se alteraba, sino también los corazones de los aldeanos. Era como si el destino mismo se tejiera con cada campanada, y solo Aiden tuviera el poder de cambiar el rumbo de sus vidas. Muchos acudían a él, buscando consejo o ayuda, pero el niño solo podía ofrecerles sonrisas tímidas, pues aún no comprendía el verdadero poder de su reloj. Sin embargo, algo mucho más sombrío estaba a punto de suceder. Durante un otoño, cuando las hojas caían y los días se alargaban,
El reloj de Aiden comenzó a sonar con una frecuencia que nadie había oído antes. Sus campanadas se oían cada vez más fuerte y la gente empezó a temer que el reloj, en lugar de marcar el destino de sus vidas, estuviera marcando el fin de algo aún más grande, el fin de su paz y armonía. El alcalde del pueblo, un hombre sabio pero desconfiado, se acercó a Aiden con una propuesta. «Niño», dijo con voz grave, «el reloj que llevas en el pecho es un faro, pero también puede ser una prisión. Debemos entender su verdadero poder antes de que todo se derrumbe». Aiden, que aún no comprendía el alcance de lo que le decía, asintió en silencio, mientras el reloj dentro de su pecho seguía sonando con una fuerza que cada vez parecía más incontrolable. Y así, mientras la luna llena se alzaba sobre el pueblo, Aiden sintió una presión en su pecho como nunca antes. El reloj, más que nunca, parecía estar marcando un tiempo que no podía detenerse. ¿Sería acaso el momento en que el destino del pueblo y el suyo propio se encontrarían, para bien o para mal? Al final de esa noche, cuando las campanadas del reloj resonaron por todo el valle, algo en el aire cambió. Un cambio que nadie podría prever. La mañana siguiente, el pueblo despertó con una extraña quietud. Nadie se atrevió a hablar mucho y las campanas de la iglesia, normalmente sonando a la hora exacta, permanecieron en silencio. La gente sentía una presión inusual en el aire, como si todo estuviera a punto de colapsar, como si los hilos que conectaban sus vidas con Aiden estuvieran siendo tensados hasta su límite. Aiden, al despertar, sintió una vibración extraña en su pecho. El reloj, que siempre había sido una presencia reconfortante y silenciosa, parecía ahora resplandecer con una intensidad que nunca antes había experimentado. Su sonido, un simple tic-tac de ritmo constante, ahora era casi imperceptible. Era como si el tiempo mismo hubiera cambiado y algo nuevo, oscuro y desconocido se estaba preparando. Durante el desayuno, su madre, que ya había notado la inquietud en su hijo, le preguntó si sentía algo extraño en su pecho. Aiden no supo cómo describir lo que sentía, pero asintió con la cabeza. No podía entenderlo del todo, pero en lo profundo de su corazón sabía que el reloj estaba marcando algo que no podía detenerse. La campanada que había oído la noche anterior resonaba aún en sus oídos, y algo dentro de él le decía que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Aquella misma mañana, cuando Aiden salió de su casa y caminó hacia la plaza del pueblo, pudo ver cómo las personas lo miraban con una mezcla de curiosidad y temor. El alcalde, que ya había hablado con él antes, se acercó nuevamente, esta vez con una expresión seria. «Aiden», comenzó, «algo ha cambiado en ti, algo que no podemos ignorar. El reloj que llevas en el pecho no es solo un simple artefacto, es una manifestación del destino, y cada uno de tus latidos está atado a la suerte de este pueblo, pero algo está comenzando a salir de su control». Las palabras del alcalde pesaban sobre Aiden como una carga. Él nunca había deseado tener semejante poder, ni mucho menos ser el centro de la suerte de todos. Pero el alcalde no era el único que había notado este cambio. Los aldeanos, que antes vivían en una armonía casi perfecta, comenzaron a experimentar un creciente malestar. La cosecha, que había sido más que generosa en años anteriores, ahora parecía estar muriendo en los campos. Los animales del pueblo se volvían agresivos, y la calma que antes reinaba en los bosques se había transformado en una sensación de miedo latente. Aiden, sintiendo el peso de la situación, decidió ir a hablar con la anciana de la colina, una mujer sabia y conocida por sus conocimientos sobre magia antigua. Ella había vivido más de un siglo y se decía que conocía los secretos de la naturaleza y del tiempo de manera profunda. Quizás ella podría ayudarle a comprender qué estaba ocurriendo con el reloj en su pecho. Cuando llegó a la cabaña de la anciana, el aire parecía más denso, como si estuviera impregnado con el misterio que Aiden
tanto deseaba desentrañar. La mujer, al verlo llegar, lo observó fijamente con sus ojos penetrantes. «Ah, niño», dijo con voz áspera, «tu reloj no es solo una herramienta, es el vínculo entre este mundo y otro. Aquel que lo lleva no solo marca el tiempo, sino que lo altera. Y si ese tiempo se desvía, el caos podría desatarse». Aiden sintió un escalofrío recorrer su espalda. No comprendía todo lo que la anciana decía, pero sabía que las palabras que había escuchado no eran triviales. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz temblorosa. La anciana lo miró con gravedad. «El reloj en tu pecho está comenzando a descontrolarse. Tus latidos, que una vez fueron suaves y predecibles, ahora laten con una fuerza desmesurada. Si no haces algo pronto, todo lo que conoces podría desaparecer. Pero para restaurar el equilibrio, deberás hacer un sacrificio. No puedo decirte más, porque la respuesta solo la sabrás cuando enfrentes el momento». Aiden, confundido y asustado, regresó a su hogar con más preguntas que respuestas. El reloj en su pecho latía con más fuerza que nunca y sentía que algo terrible estaba por ocurrir. Al llegar a su casa, vio a su madre, que lo observaba con una mezcla de preocupación y amor. «Hijo», le dijo, «sé que estás pasando por algo que no comprendes, pero confío en ti. Debes seguir tu corazón». Esa noche, mientras el pueblo dormía, Aiden escuchó por primera vez en mucho tiempo una campanada distinta del reloj en su pecho. No fue una campanada que marcara la hora, sino una que retumbó en sus entrañas como un presagio, y con esa campanada, una oscura niebla comenzó a descender sobre el pueblo. Las estrellas en el cielo se oscurecieron y un silencio mortal llenó el aire. Aiden sabía que el tiempo se estaba agotando y que lo que viniera después de esa campanada marcaría un punto sin retorno. La niebla que había comenzado a cubrir el pueblo esa noche no era una niebla común. Era espesa y cargada de una energía que parecía aplastar el aire mismo, como si todo en el mundo estuviera suspendido en el tiempo, a la espera de algo que debía suceder. Los aldeanos, despertados por el cambio en el ambiente, salieron de sus casas y se encontraron con un paisaje que nunca habían visto. El reloj de Aiden, que seguía latiendo en su pecho, se volvió más y más sonoro con cada segundo que pasaba, como si estuviera respondiendo a la niebla que se cernía sobre ellos. Aiden, sintiendo el peso de su destino, caminó hacia la plaza central. El reloj en su pecho ya no era solo una curiosidad. Había dejado de ser una simple máquina para convertirse en el corazón palpitante de toda la existencia del pueblo. Cada paso que daba hacia el centro del pueblo parecía acelerar los latidos del reloj, como si el tiempo mismo se viera arrastrado por su propio ritmo. Al llegar a la plaza, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. El poder del reloj no solo estaba conectado con las personas de su alrededor, sino que ahora estaba directamente vinculado a su ser. La niebla comenzó a disiparse de inmediato y la luz de la luna se filtró entre las nubes, iluminando su rostro. Aiden comprendió que este era el momento. El sacrificio que la anciana le había mencionado no era algo que pudiera evitar. El reloj en su pecho, al igual que su vida, estaba marcado por un tiempo finito. Había llegado el momento de tomar una decisión. El niño se arrodilló en el suelo, cerrando los ojos y respirando profundamente, mientras las campanadas del reloj resonaban con una fuerza que parecía desbordar el universo. Con cada campanada sentía que el peso de su propia vida se desmoronaba lentamente, como si estuviera dejando ir un pedazo de su alma. La gente del pueblo observaba en silencio, algunos con miedo, otros con esperanza. Todos sabían que el futuro de su hogar dependía de Aiden y de lo que él eligiera hacer en ese momento. De repente, una figura apareció entre las sombras de la plaza. Era la anciana, quien había venido a ofrecerle las últimas palabras de sabiduría. «Aiden», dijo con voz suave pero firme, «has llegado al final de tu camino.
El reloj en tu pecho no solo está atado a este mundo, sino también a las fuerzas invisibles que lo sustentan. Si decides liberar el tiempo, el equilibrio se restaurará, pero el costo será grande. Pero si eliges aferrarte al reloj, el tiempo continuará su curso, pero tu vida y la de todos quedarán atrapadas en una prisión eterna. Aiden, con los ojos fijos en el reloj, sintió una profunda tristeza. No deseaba dejar ir su vida, pero sabía que su sacrificio era la única forma de salvar a su pueblo. Así como el reloj había marcado el destino de todos, él debía ser quien lo detuviera para que los demás pudieran vivir en paz. Sin embargo, en su corazón aún albergaba una última duda, una pequeña chispa de esperanza. ¿Sería posible liberar el tiempo sin perderse a sí mismo? Con un suspiro profundo, Aiden levantó una mano hacia su pecho y tocó suavemente el reloj. Al instante, un resplandor dorado envolvió su cuerpo y las campanadas del reloj se transformaron en un estruendo ensordecedor. La plaza tembló y un rayo de luz descendió desde el cielo, iluminando todo el pueblo. En ese momento, el tiempo se detuvo. Aiden no sintió miedo. En ese instante, comprendió que, aunque su sacrificio fuera grande, era el único camino para restaurar el equilibrio. La niebla que había cubierto el pueblo desapareció por completo, y la luz del amanecer comenzó a desvanecer la oscuridad de la noche. Los aldeanos, que habían estado mirando en silencio, comenzaron a aplaudir, y algunos se arrodillaron en agradecimiento. El niño que una vez fue llamado el niño del reloj ya no estaba, pero su legado perduraría por siempre en los recuerdos de aquellos a quienes había salvado. La anciana, observando en silencio, susurró unas últimas palabras. El tiempo es el tejido de nuestra vida. No siempre podemos entender su curso, pero debemos aprender a vivir con él. Aiden lo entendió, y por su sacrificio, el pueblo fue liberado. Con el sacrificio de Aiden, el reloj que latía en su pecho dejó de sonar, y el tiempo, en su infinita danza, continuó su marcha. La gente del pueblo nunca olvidó al niño que había marcado su destino, y aunque el reloj dejó de latir, en el corazón de cada uno de ellos resonaba la campanada de su valentía. Y así, en el pueblo donde el tiempo y el destino habían estado entrelazados, la vida volvió a seguir su curso, con la promesa de que, a veces, la mayor magia es la de saber cuándo dejar ir, para que el mundo pueda seguir adelante.